Quiero que me acompañes en Números 23, versículo 20-22. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios nos salva y bendice como si no hubiéramos pecado, como si no hubiéramos fallado. Así que en tu vida diaria, cada vez que recuerdas el pecado, en tu vida diaria, cada vez que traes a memoria tu pasado, más le das valor. Así que Dios, di conmigo, Dios quiere meterme a su promesa. Hay una promesa de parte de Dios para ti. Hay una promesa de Dios. Y Dios no se ha olvidado de esa promesa. Dios no se ha olvidado de lo que te prometió. Dios no se ha olvidado. Dios es paciente para cumplir. Ahora tú tienes que ser paciente para esperar y recibir. La clave para que tu bendición llegue es ser paciente. No te desesperes. Muchas personas llegan a una iglesia y una vez que se congregan ya quieren recibir todo lo que por mucho tiempo, más de 20 años, desecharon o perdieron. Tú tienes que ser paciente, amado. Tienes que creerle a Cristo y saber que Él lo va a hacer y que Él lo está haciendo. Esa es la ventaja o la característica de los que somos hijos de Dios, que somos pacientes para esperar, porque le estamos creyendo a quien lo prometió, porque sabemos que quien lo habló lo va a cumplir, porque Dios no es hijo para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Así que tú tienes que ser paciente en esperar. Esa es tu fe, ese es tu creer. No entres en desesperación. Y cada vez que usted llega, recibe una palabra de parte del Espíritu Santo, recibe una palabra de parte de Dios. Amén. No sé cómo vaya a pasar. A mí no me preguntes cómo Dios lo va a hacer en tu vida. A mí no me preguntes qué va a mover Dios. Pero lo que Dios dijo lo va a cumplir. Lo que Dios te prometió lo va a hacer en tu vida. Lo único que te pide es que tengas fe y seas paciente para esperar. Amén. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 4 dice: y todos, ¿cuántos? Bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Quién es el que estuvo con ellos en el desierto? Cristo. ¿Quién era esa nube que los guardaba del sol? Cristo. ¿Quién es esa lumbrera que los llevaba en el desierto, en el medio de la oscuridad? Cristo. ¿Quién era esa roca la cual dijo el Señor: háblale a la roca y de ahí saldrán fuentes de aguas vivas? ¿Quién estaba ahí? Cristo. ¿Ok? Y dice Éxodo 17, 1, 7, porque son dos escenas diferentes. Una fue cuando salieron, amados, una fue cuando salieron de Egipto, y la otra es cuando terminaron su travesía. Qué impresionante, ¿no? La primera fue cuando ellos salieron, y la segunda fue cuando ellos culminaron pasar por el desierto. En Éxodo 17, 1, 7 dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, que significa lugar de descanso. No había agua para que el pueblo bebiese. Ellos estaban en descanso, pero no había agua. Muchas veces la gente llega a un descanso, pero sin Cristo. Entonces, tener un descanso sin Cristo es una locura. Cuando una persona llega a un lugar y se siente descansado, pero se está quejando, se está preocupando, se está angustiando, es porque no está Cristo. Todos necesitamos de Jesús.
Y dice la palabra, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y no estamos hablando de un pueblo de 300,000, estábamos hablando más de 500,000. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? O sea, ¿por qué peleas conmigo? ¿Por qué te enojas conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Entonces está claro que Moisés no lo sacó de Egipto. ¿Quién lo sacó de Egipto? Moisés no les hizo la promesa. ¿Quién les hizo la promesa? Ellos buscaron a Dios para que les diera libertad. Ellos clamaron a Dios, así dice la escritura, y clamaron a Dios y Dios escuchó su clamor, ¿sí o no? Ok, ¿quién le dio lugar a Cristo en tu casa? ¿Quién le dio lugar a Cristo en tu vida? ¿Tú lo hiciste? ¿Te obligaron? Tú decidiste darle lugar a Jesús. Y ahora que Jesús te está llevando a la promesa, y ahora que Cristo te está enseñando la verdad, muchos no queremos. Seguimos con esa mentalidad de esclavos. Muchos seguimos con esa mentalidad de estar oprimidos. Recibe tu libertad en el nombre de Jesús. Recibe tu libertad en el nombre de Jesús. Porque una vez que ellos recibieron la libertad, lo que tenían que hacer es obedecer y esperar pacientemente. Pero ellos ni obedecieron ni esperaron. Entonces, el desierto, para que Dios le mostrara con su gran amor, pero terminaron menospreciando su voluntad. Di conmigo: menospreciaron su voluntad. Juan capítulo 6, versículo 30 al 33. Dice la palabra: si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa que puedas hacer. Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban en el desierto. Y ellos citaron la escritura. ¿Qué hicieron ellos? Citaron la escritura. Las escrituras dicen: Moisés les dio de comer pan del cielo. Jesús le respondió: les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. ¿Quién escribió Éxodo? ¿Quién escribió Levítico? ¿Quién escribió Números? ¿Quién escribió Deuteronomio? Moisés. Pero ellos citaban a Moisés, que era Moisés quien nos había sacado del desierto, que era Moisés quien había dado y no fue Moisés, es Dios. Amados, ¿quién te dio libertad? ¿Quién te sanó? ¿Quién te mantiene vivo? ¿A quién le vas a dar la gloria? ¿A quién le vas a dar la honra? Tienes que creer en Jesús. Amén, es Jesús. ¿Estamos aquí o no? Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. ¿Estás aquí? Ok. Ahora vas a entender la vara del juicio, la vara que derribó a los principados de Egipto. Hay una primer vara, amados, la vara que cargaba Moisés, ¿sí? Y después, ¿quién la cargaba? Aarón. Entonces, quien cargaba la vara del juicio era Aarón, porque él era el sacerdote. ¿Quién es el que debe de cargar la vara? El sacerdote. Y con esa vara, el río se convirtió en sangre. Y después le vinieron plagas y plagas y plagas. Y dice la palabra que Dios destruyó a la idolatría y destruyó a los principados y los acabó. Di conmigo: porque la vara del juicio trae destrucción. La vara del juicio trae azote y trae muerte y trae plagas y trae enfermedades. Y dice que le salían llagas. ¿Estamos acá o no?
pero esa es la vara del juicio. Ahora dice la palabra: así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir desde Egipto para matarnos de sed ahora a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me van a apedrear. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano, ¿qué dice? Tu vara, con que golpeaste el río. ¿Cuál vara? La vara del juicio, la que golpeaste el río, la vara del juicio. He aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña de Horeb. ¿Qué significa Horeb? Es el monte donde se dieron los mandamientos. Entonces ahí significa que son los mandamientos, que es ley. Y dice: y golpearás la peña. ¿Quién es la peña? Cristo. Pero ¿quién dio la indicación que golpeara? Dios. ¿Por qué? Fue precisamente en el monte Horeb, porque de ahí nació la ley. Ahora, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, era necesario que fuera azotado Él. Entonces, cuando Jesús pasó por el juicio de Dios, fue azotado, fue maltratado, lo escupieron, se burlaron de Él, le pusieron espina en la cabeza y estuvieron azotándolo. Pero cada azote que recibía, cada humillación que recibía el cuerpo de Cristo, ahí te estaba dando Dios libertad a ti y a mí. Pero el juicio cayó sobre Jesús. Era necesario que Jesús fuera azotado, fuera golpeado, fuera humillado, fuera rechazado, que cargara con todo. Y fue ahí donde te dio la victoria. Amén. ¿A poco Jesús no fue azotado, no fue golpeado? Entonces esa es la primera etapa. ¿Para qué? Para derribar la ley. ¿Estamos? Y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿Estás conmigo? Ahora, había dos tipos de vara. Una vara que es juicio y otra vara que es de la gracia de Dios, el amor de Dios. La primera vara fue la que golpeó ¿a quién? A Jesús. Pero era necesario, ¿sí o no? Era necesario, ¿sí o no, amados? Claro que era necesario para que tú y yo vivamos. Hebreos 10, 9, 12. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer este último. ¿Estás aquí conmigo? Diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Eso dice la Escritura. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Quita lo primero para establecer esto último. Lo primero es la ley. Lo último, ¿qué es? Lo primero es la vara del juicio. Lo segundo es la vara de la gracia. La vara de la gracia representa la cruz que fue levantada. ¿Estás entendiendo algo? En esa voluntad somos santificados. ¿En dónde somos santificados? En Cristo, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Está hablando del cuerpo hecho una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificio. Se hizo una vez y para siempre. Usted no puede traer su vieja mentalidad de esclavo, de servidumbre, de mediocre, de bueno para nada. Usted tiene que traer la mentalidad de reino, una mentalidad donde Dios lo hace prosperar, donde Dios es el que le provee, donde Dios es el que le bendice, donde Dios es el que le sana, donde Dios es el que le fortalece, donde Dios le da fuerza como águila. Amén. Usted no puede quedarse con lo viejo, tiene que erradicar lo viejo para entrar a lo nuevo. Números 20, 3, 12. Estamos hablando de números 20.
porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Esta es otra escena. Esto es ya cumpliendo con el desierto. ¿Estás acá, pueblo? Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Porque hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. Amados, ¿ya habían llegado a la promesa? No, estaban a la entrada. Ya habían pasado los 40 años. ¿Pasaron el proceso? Sí. ¿Fueron probados? Sí. ¿Ya la habían librado? Sí. Moisés y Aarón también. Y porque nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar, no es lugar de sementera, de higueras, de viñas, de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre su rostro, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara. ¿Qué le dijo? Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, o sea, el sacerdote. La indicación de Dios es: y habla a la peña. Aquí Dios quería ser glorificado para dar testimonio de que primero golpearon a su hijo, pero ahora ya no puedes, ya no debes golpear al hijo, ya no debes de humillar al hijo, ya no debes rechazar al hijo. Solamente te pide que le hables. Y cuando tú le hablas a algo es porque le estás creyendo que está. Dios tenía un plan, pero Moisés, el pecado de Moisés es que no obedeció. A lo mejor ante tus ojos y tu entendimiento es simple, no obedeció. Y muchos de nosotros no obedecemos a Dios. Te congregas cuando quieres, sirves cuando quieres, diezmas cuando quieres, amas cuando quieres, perdonas cuando quieres. Entonces no estás haciendo la voluntad del Padre, sigue haciendo su propia voluntad. Y luego te preguntas: ¿por qué me pasa? ¿Por qué vivo? ¿Por qué siento? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué mi trabajo? Porque no se trata de hacer tu voluntad, sino hacer la voluntad del que te levantó, del que te restauró y te dio vida, y se llama Jesucristo de Nazaret. No tienes por qué golpearlo. ¿Sabes cuándo golpeamos a Jesús? Cuando mentimos. ¿Sabes cuándo golpeamos a Jesús? Cuando te dice que no andes de avaro y andas de avaro. Cuando te dice que no andes de ventajoso y andas de ventajoso. Cuando te dice que no robes y robas. Cuando te dice que no ofendas y ofendes. Cuando te dice que no humilles y humillas. Cuando estás humillando a una persona, ¿a quién estás humillando? A Jesús. Dice la palabra: tuve hambre y me diste de comer. Estuve enfermo y me visitaste. Entonces, cuando tú le haces algo a una persona, se lo estás haciendo a Dios. Como que ya nos estamos apagando. O sea, yo hablo de personas. ¿A quién maltratas más? ¿A la que vende en la central de abasto? ¿A la que vende en la plaza? ¿O la que está de secretaria en el municipio? ¿O a tu madre, a tu padre, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos? Ay, Dios mío. Creo que este pastor anda en otro planeta. ¿A poco no es cierto que a los que más maltratamos somos a los que más queremos? A los que más humillamos es a los que más queremos. A lo que Dios dice: cuál debes de amar es el que más humillas, más lastimas, más maltratas. Pero no es tu hijo, no es tu padre, no es tu madre, es Jesús. Y así lo tomas tan a la ligera. O sea, siempre toma el mensaje de Dios como no importándote siempre. Tienen oídos pero no oyen. Tienen ojos pero no ven. Siempre con una actitud de ser malagradecido, egoísta, ventajoso. Siempre queriendo culpar a los demás cuando tú eres responsable de lo que pasa.
amado, amada, siempre toda la vida va a ser así. Quiero decirte algo. El mensaje es que cada vez que humillas, humillas a Jesús. Cada vez que golpeas, golpeas a Jesús. Hay personas que se pasan de esa manera, siempre humillando y maltratando. Ay, mi madre lo maltratas, es tu padre y lo maltratas. O sea, no te importa. Y hay consecuencias, amados. Hay consecuencias. Pregúntate por qué vives como vives. Pregúntate por qué estás en esa condición. Por rebelde, por desobediente, por orgulloso. Pero sí, tú. Porque Dios te prueba tu corazón y te dice: ya no humilles a Jesús, ya no golpees a Jesús, solamente háblale. Yo me puse a llorar. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra que el pecado de Moisés fue no solo simplemente dejarse llevar por la ira y golpear a Cristo. Yo he pecado más, amados. Entonces, si yo estuviera en mi carne, me merezco el infierno. Pero ¿sabes lo que Dios nos ha hablado últimamente? Su gracia. No es por obras, no es por tu fuerza, sino que mi amor es el que te da la salvación. Yo reconozco que fallo y me he equivocado, pero todos los días le pido misericordia al Señor. Que tu gracia esté conmigo, Padre. Sea ser agradecido con Él. Y habla la peña a vista de ellos, a vista. Y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, que es Cristo. El Padre levantó a Jesús en la cruz para que mires a Jesús. Y cuando tú ves a Jesús, ahí ves tu victoria, ahí ves tu sanidad, ahí ves tu milagro, ahí ves tu promesa, ahí ves que Dios está vivo. Y darás de beber a la congregación y a sus bestias, Moisés. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, delante de Cristo. Y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara, no con la vara del juicio, con su vara, con su fuerza, con su sentir, con su manera de pensar, con su manera de creer, con esa manera de que él tenía, golpeó. Pero dice la palabra que salieron muchas aguas, porque lo que Dios prometió lo va a cumplir. Lo que Dios dijo que va a hacer con tu familia lo va a hacer, aunque sigas golpeando. Y bebió la congregación y sus bestias muchas aguas. Cuando él pega con su vara, esas son sus fuerzas, así como en su propio entendimiento. Ese fue el gran pecado de Moisés. El golpear a Jesús, por el pecado ya perdonado. Yo ya te perdono de ser un alcohólico. Yo ya te perdono de ser un drogadicto. Yo ya te perdono de ser una ramera. Yo ya te perdono por haberle fallado. Pero si tú vas y haces lo mismo, golpeas de nuevo a Jesús, sacrificas de nuevo a Jesús. ¿Crees que es fácil? Lo que te estoy predicando es fácil, amados. O sea que yo puedo ir a beber cuando yo quiera, yo quiero ir a drogarme cuando yo quiera. ¿Qué no te das cuenta que cuando tienes la marihuana, que cuando estás todo perdido por el alcohol, que cuando estás todo perdido por la droga, estás volviendo a crucificar a Jesús? Y le seguimos pidiendo a Dios: ayúdame, Señor, sáname, Señor, bendíceme, Señor. Ya te dio bendiciones. Y Él ya te bendijo, ya la bendición la tienes, porque Él ya lo ha decretado, lo ha declarado. Ahorita no se trata de Dios, ni se trata de la familia, se trata de mí, amados. ¿A poco no de repente estamos diciendo una cosa y hacemos otra en lo secreto?
¿A poco no luego decimos una cosa y hablamos cosas que no tenemos que hablar? O pensamos cosas que no deberíamos de pensar. Y entonces crees que Dios pasa por alto todo lo que tú harás hacia tu manera. Cuando Moisés golpeó la roca, yo te pregunto, ¿dejó de fluir agua? Si tú vuelves a pecar, ¿se parará el amor de Dios sobre tu vida? Si tú sigues pecando, ¿la misericordia deja de fluir? No, amados. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Ese amor de Dios, para mí ese gran amor de Dios es el que me ha cambiado. Yo no le obedezco a hombres ni le obedezco a leyes, solo le obedezco al amor de Cristo. Y lo seguiré haciendo por amor a Jesús. Versículo 12, Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Cumplieron los 40 años, terminó la misión, estaban a punto de entrar a la promesa, pero no entró ni Moisés ni Aarón. En otra versión, versículo 12 dice: sin embargo, léanlo fuerte ustedes, por favor. ¿Cuál fue la situación? Pues que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas. Únicamente Dios te está utilizando a ti para demostrar ese gran amor. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás cumpliendo? ¿Qué le dijo Dios? Solamente te pedí que confiaras en mí. ¿Qué te dice hoy Dios a ti? Solo te he pedido que confíes en mí. Amados, todos los días hay tentaciones. Amados, todos los días hay provocaciones. Todos los días la gente quiere tomar ventaja sobre tu vida. Todos los días, porque eres cristiano, te van a humillar. Porque eres cristiano, te van a ofender. Si eres cristiano con marea de razón, sí, déjate llevar. Porque Dios te está moldeando en el insulto. Porque Dios te está moldeando en la ofensa. Porque cuando te están robando, Dios te está moldeando a algo más grande. ¿Qué diferencia hay entonces entre el mundo y tú cuando se están peleando por el dinero? Si el otro pelea por el dinero, usted también pelea por el dinero. Entonces, ¿cuál es la diferencia de ser hijo de Dios a estar al mundo? Ninguna diferencia. Es que ya no me voy a dejar. Entonces pelea en tu fuerza y en tu mentalidad. Pero eso haces a un lado, que Dios está contigo. Números 17, 6, 8. Y Moisés habló a los hijos de Israel y a todos los principales de ellos, y le dieron varas. ¿A quién le dieron varas? A cada uno de los padres de familia. Cada príncipe por las casas de sus padres una vara. En total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre la vara de ellos. ¿Estás entendiendo que esa vara, la vara de la gracia, únicamente era para tener la vara y hablarle a la peña, y la gracia es la que fluía? Porque Dios Dios confió en Aarón. Dios le dijo a Aarón, o sea, en esa rebeldía del pueblo, dijo: ¿por qué Aarón? ¿Por qué Moisés? También Dios nos habla a nosotros. También Dios nos ama. Pero ¿por qué Aarón? Yo también puedo ser ese Aarón, yo también puedo ser ese Moisés. Y entonces Dios le dijo: a ver, dale que cada uno de ellos traiga su vara, porque cada quien cargaba una vara, 12 varas. Lo pusieron en el altar. Al otro día
Dice el Señor, la vara que va a reverdecer, esa es la que tiene la presencia, la que tiene la autoridad, la que tiene la gracia. ¿Estás acá o no? Y dice la palabra que al otro día reverdeció. Una vara seca que era para el juicio reverdece. Y cuando reverdece dice que había almendros, hojas y flores. Y la vara de almendro significa primicia. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Israel lo primero que florece es el almendro. El primero que da fruto es el almendro. ¿Y a quién se refería ahí al reverdecer? Di conmigo, a Jesucristo de Nazaret. Porque Él es la primicia de todos. Ahí está el mensaje de parte de Dios. Y Moisés puso la vara delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. He aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echado flores, arrojado renuevos y producido almendros. Dale un fuerte aplauso a Cristo. No es necesario golpear, no es necesario humillar. No es necesario que agarren ventaja, amados. Sabes, Dios pelea por ti. Pero si lo quieres hacer en tu fuerza, hazlo. Y si quieres dejar que Dios lo haga, Dios lo hará mejor que tú. Mateo capítulo 9, versículo 35-36. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Qué hacía? Predicando el evangelio del reino y sanando todas las enfermedades y toda dolencia en el pueblo. Versículo 36. Y al ver las multitudes, ¿qué vio Jesús? Multitudes. ¿Qué vio? Tuvo compasión de ellas, porque estaban, ¿cómo estaban? ¿Qué condición se encontraban? Desamparadas y dispersas. Pero ellas no se sentían desamparadas ni dispersas. Ellas iban a ver a Jesús. Esas ovejas iban a ver a Jesús. Esas ovejas se sentían fuertes. Pero dijo Jesús, desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Jeremías 3:15, vayan preparando el video. Dice, ¿qué dice? Léanlo fuerte ustedes, por favor. Vuelvan a leerlo fuerte, por favor. ¿Quién es el que pone al pastor en esta casa? ¿Quién es el que te trajo a esta casa? Somos el rebaño del pastor. ¿Sí? Pero amados, hay un orden. ¿La palabra lo dice o no? Entonces, ¿qué hizo Dios? Él ya había prometido poner pastores conforme a su corazón, pero el pueblo rechazaron a los pastores. ¿Qué sigue haciendo ahorita el pueblo de Dios? Siguen rechazando a los pastores, siguen hablando mal de los pastores. A veces no vienen a la iglesia no por el hermano, sino porque no le quieren ver la cara al pastor. Porque ese pastor habla un montón de cosas que me ha pegado en el corazón, pero creo que es un mentiroso, porque a mí se me hace que ni hace nada de lo que dice. Entonces estamos rechazando, siempre estamos en una posición de rechazar, de criticar, de juzgar, porque no andamos en el espíritu, andamos en la carne. No hay una sola persona que diga yo soy libre de pecado y jamás ha hablado de un pastor. Todos en la mesa, en la casa. ¿Y cómo viste la prédica? No, se pasó de lanza el pastor. Pero hay otras mesas donde honran, amén. Hay otras mesas donde dice bendito sea Dios y que guarde al pastor, porque él es un siervo de Dios. Amén. O sea, estamos en el espíritu. ¿Ya lo tienen? Quiero que tú veas este video, porque yo sí quiero que por medio de videos, pues el Espíritu Santo hable a tu corazón. Amén. Si me apagan las luces, ponen el video, por favor, y le dan lugar. Mira, había un rebaño de 100 ovejas.
99 de ellas siempre seguían al pastor. Obedientes, tranquilas, seguras. Caminaban donde él caminaba, dormían donde él indicaba, comían lo que él les daba. Pero entre ellas había una diferente. Siempre iba más atrás, siempre miraba hacia otro lado. Siempre sentía que algo le faltaba, como si más allá de las colinas hubiera algo mejor, algo más grande que simplemente seguir al pastor. ¿Por qué siempre en fila?, murmuraba. ¿Por qué no podemos ir donde queramos? Las otras ovejas la miraban con paciencia. Porque el pastor nos cuida, decían. Nos protege de los lobos, de los barrancos, del frío. Pero la oveja perdida bufaba. Nunca he visto un lobo. Y lo del barranco, puro cuento, para asustarnos. Las demás suspiraban. Algún día entendería. Y ese día llegó antes de lo que nadie imaginó. El sol doraba las colinas y el viento jugaba con la hierba alta. Era una tarde tranquila, perfecta. El pastor guiaba al rebaño de regreso al refugio, su cayado en la mano, su mirada atenta, como siempre. Vamos, pequeñas. Su voz era profunda y serena. Es hora de volver a casa. Pero la oveja perdida no escuchó. Estaba entretenida con un arbusto más verde y jugoso que los demás. Solo un bocado más, pensó. Dio un paso, luego otro y otro. Cuando alzó la cabeza, silencio. El rebaño ya no estaba. Su corazón se encogió. ¿El pastor? Nada. El cielo, antes cálido y anaranjado, ahora se teñía de gris. La brisa fresca se había transformado en un viento helado que le erizaba la lana. Y entonces lo escuchó. Au, se le heló la sangre. Un lobo. No, dos. Ojos amarillos brillaron en la maleza. Sombras se movieron en la oscuridad. El miedo la hizo reaccionar. Corrió. Corrió como nunca, sintiendo el suelo arder bajo sus patas. Saltó piedras. Se deslizó por la hierba húmeda. El aliento pesado. El corazón desbocado. Pero el suelo estaba resbaloso. Tropezó. Rodó cuesta abajo entre espinas y ramas secas. Intentó levantarse, pero su lana estaba atrapada. No podía moverse. Los lobos se acercaban, sus hocicos abiertos, sus ojos hambrientos. La oveja perdida se encogió, su pequeño cuerpo temblando. ¿Por qué fui tan tonta?, susurró. Debí quedarme con el pastor. El miedo la paralizó. Esperó lo peor. Lejos de ahí, en la cima de una colina, el pastor contaba sus ovejas. 97, 98, 99. Se detuvo. Algo estaba mal. Frunció el ceño. Su corazón, siempre calmado, se aceleró. ¿Falta una? Los otros pastores lo miraron. «Es solo una oveja», dijo uno. «No vale la pena arriesgarse de noche». Pero el pastor no los escuchó. Tomó su bastón, se ajustó el manto y salió corriendo. No le importó la noche, no le importó el frío, no le importó que el camino fuera peligroso. Su oveja estaba en algún lugar, sola, asustada, y él no iba a dejarla. La oveja perdida sintió el aliento caliente de los lobos más cerca. Uno levantó la pata, se preparaba para saltar, pero entonces, largo de aquí, un trueno en la noche. Las sombras de los lobos se congelaron. Alguien venía. Era el pastor, una antorcha en una mano, su cayado en la otra. Crack. Golpeó el suelo con fuerza. Las llamas iluminaron su rostro decidido. Fuego. Los lobos gruñeron, pero sabían que habían perdido. Se dieron media vuelta y se esfumaron entre la maleza. El pastor esperó unos segundos, respirando fuerte. Cuando estuvo seguro de que se habían ido, se arrodilló junto a la oveja perdida. Ella lo miró, los ojos grandes, llenos de lágrimas. «Pastor, yo...» No pudo terminar la frase. El pastor no le preguntó
por qué se había ido. No la regañó, no le dijo, te lo advertí. Solo sonrió y la cargó sobre sus hombros. Vámonos a casa. El camino de regreso fue largo, pero el pastor no se quejó ni una sola vez. Cuando llegó al pueblo, gritó con alegría. Amigos, vecinos, llamó a todos, regocíjense conmigo, porque he encontrado a la oveja que se había perdido. Las otras ovejas corrieron a su encuentro. Algunas balaban emocionadas, otras la miraban con curiosidad. La oveja perdida las miró, luego al pastor, y algo dentro de ella cambió para siempre. Desde ese día nunca volvió a alejarse, no por miedo, sino porque finalmente entendió lo que significaba el amor del pastor. A veces crees que puedes solo, que no necesitas guía, pero el mundo es oscuro. Hay cosas que no ves hasta que es demasiado tarde. La buena noticia es esta. No importa cuán lejos hayas ido, no importa qué tan roto estés, Dios ya salió a buscarte, y cuando te encuentre, no te dirá, te lo advertí. Solo te tomará en sus brazos y te llevará a casa. Ponte tus pies. Cierra tus ojos un momento. Solo dale gracias a Jesús. Dale gracias a Jesús. Él es el buen pastor. No hay otro pastor, solo Jesús. Solamente hónralo. Dale gracias. Él ve todo lo que tú haces. Él ve todo lo que tú hablas. Pero nunca te va a decir por qué. Nunca te va a reclamar tu condición. Solamente